Feliz amanecer, apreciados hermanos y amigos. Grato es para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio de conexión con Dios. Estamos aquí para retomar el estudio de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana de lunes le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Les invito para que ahí donde usted se encuentra tomemos una posición reverente. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por un nuevo día, por la oportunidad de despertar, de buscarte, y gracias por el privilegio de acercarnos a tu palabra. Te pido que bendigas este espacio, este momento de conexión contigo, y que podamos extraer lecciones espirituales también para nosotros. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy nos corresponde el capítulo 13 del libro de Levítico. Levítico capítulo 13. No obstante, quiero invitarles para que podamos revisar personalmente estos capítulos, poderlos leer, revisar, subrayar, porque hoy no solamente voy a abordar el capítulo 13, sino que voy a unir capítulos 13, 14 y 15, ya que los tres capítulos están hablando básicamente de un mismo concepto, y es la purificación, la limpieza, la contaminación, y eso justamente es lo que encierran estos capítulos. Yo quiero invitarle para que usted en un ejercicio personal pueda darle lectura a estos capítulos de forma personal. El capítulo 13 inicia diciendo de la siguiente forma: habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando el hombre tenga en la piel de su cuerpo una hinchazón o una erupción o una mancha blanca, y haya en la piel de su cuerpo como una llaga de lepra, será llevado a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Y bueno, ahí empieza el examen, ahí empiezan todas las indicaciones. ¿Qué es lo que dice este capítulo? En síntesis, cada vez que a una persona en su piel le aparezcan llagas, brotes, eh, cualquier tipo de mancha, la persona debe ir al sacerdote. Tiene que ir al sacerdote, tiene que presentarse, el sacerdote es quien lo va a evaluar. Esto llama la atención, ¿no? No es ningún médico, no es ningún especialista, no, es el sacerdote. Dios le ha dado la sabiduría, ha capacitado al sacerdote para que pueda revisar esto y dar una apreciación. ¿Es lepra? ¿No es lepra? ¿Es tiña? ¿Es, bueno, cualquier otro tipo de enfermedad de la piel? Pero cada vez que aparecía alguien con alguno de estos síntomas, tenía que correr de inmediato al sacerdote. El sacerdote lo miraba, sencillamente lo revisaba, se daba cuenta, o mejor, eh, hacía como un diagnóstico. Luego dice que se le encerraba o se le aislaba por 7 días. Al cabo de 7 días, o había disminuido o había aumentado, y dependiendo de eso, entonces el sacerdote o declaraba limpio o declaraba inmundo a la persona. Y pues de esa forma la persona o el sacerdote sabía qué tenía que proceder, qué tenía que hacer, y la persona pues también eh, tenía que o ser apartada de la sociedad en el caso de ser lepra, o sencillamente ser reintegrada a su cotidianidad en el caso de que fuese declarado limpio. Todo esto lo tenía que hacer el sacerdote, las personas tenían que ir ante el sacerdote. Luego venía un ritual, ¿no? Era un ritual completo, porque primero era examinar, revisar, mirar las enfermedades. Posteriormente tenían que eh, hacer un ritual de limpieza si lograba superar la lepra. Tenía que hacer, pues primero tenía que ser apartado del pueblo.
sacado de su entorno, llevado a un sitio apartado, si la persona tenía lepra, y luego si la persona lograba superar la lepra, pues entonces también venía otro ritual de purificación, de limpieza. Todo esto tenía propósito, sin duda alguna, nada de lo que aquí se expresa, se dice es porque sí, no. Todo, absolutamente todo tenía una razón de ser. Entonces, una de las primeras cosas o una de las lecciones espirituales que nosotros podemos extraer de este capítulo o de estos capítulos, porque como les mencioné son tres capítulos, capítulo 13, 14, 15. Usted puede estudiar en detalle cada uno de los capítulos, pero una de las lecciones que me deja estos capítulos es justamente si comparamos la lepra con el pecado. La lepra es una cuestión contaminante. La lepra es algo que nos separa socialmente. El pecado es algo también contaminante. El pecado es algo que nos separa de Dios, dice el libro de Isaías. Así como la lepra empezaba en una partecita y luego se iba distribuyendo hasta llegar a todo el cuerpo y podía terminar matando a la persona si no se intervenía, el pecado puede iniciar inofensivo también en nosotros. Pero si nosotros no lo atendemos, no lo neutralizamos por los méritos de Cristo, el pecado puede terminar destruyéndonos, puede destruirnos completamente. El pecado es igual de aborrecible a la lepra. Los leprosos tenían que mencionar, tenían que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. Pues si bien es cierto que nosotros no necesitamos andar gritando inmundo, ni andar diciendo pecador, 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 la realidad es que el pecado nos hace inmundos, el pecado nos hace sucios, el pecado nos contamina, el pecado también nos lleva a vivir vidas sucias, miserables, aunque suena feo esta palabra, pero es real, desgraciadas. Y por eso necesitamos de la gracia de Cristo. Ese ritual que tenían que hacer los sacerdotes después para la limpieza, declararlo limpio, reintegrarlo a la sociedad. Hoy día nosotros también necesitamos hacerlo y ese ritual para nosotros de limpieza se llama bautismo y es el ritual donde nuestros pecados son perdonados, donde aceptamos los méritos de Cristo, la salvación que Jesús nos ofrece. Y a través de esa decisión, de ese ritual llamado bautismo, que es el ritual de limpieza, de aceptación pública de Jesús como nuestro Salvador personal, pues a través de ese ritual nosotros somos añadidos o somos reintegrados mejor a la familia de Dios. Cuando nosotros estudiamos estos capítulos, los vamos a ver, como ya lo he dicho, en el marco de limpieza, contaminación, o mejor, contaminación y limpieza. Contaminación significaba apartado, significaba lejos. Cada persona que estaba contaminado no podía tocar a otra, no podía participar de ciertas cosas, no podía, si la contaminación era mayor, no podía estar en casa. Era una limitante. Tenía que ser limpio, tenía que ser limpiado. Y cuando era limpiado, cuando era declarado limpio, entonces ahora podía volver a normalizar su vida y estar en casa. Lo mismo sucede hoy día para nosotros con el tema del pecado. El pecado, aunque para muchos parece atractivo y hay cosas que llaman mucho la atención, pues el pecado nos separa de Dios, nos priva de la salvación, puede contaminar a otros. Por eso Dios en Cristo nos ha provisto una salida de limpieza,
de purificación, de restauración. Y Dios espera que usted y yo también, como en el tiempo de antaño, cada vez que notamos algo en nuestra piel, en este caso sería en nuestra vida, en nuestro carácter, vayamos al sacerdote. Ellos tenían que ir y mostrarse al sacerdote. Luego tenían que llevar una ofrenda después en el proceso, en el ritual de purificación. Tenían que presentar una ofrenda, tenían que allí ofrecer. Nosotros no tenemos que sacrificar, pero sí podemos ofrecer, sí podemos sacrificar nuestro yo, sacrificar nuestra vida. Y entonces ahora éramos aceptos. Pues el gran sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, fue tan suficiente que todo aquel que corre a Jesús, que pide ayuda en Jesús, que entrega su vida a Jesús, es declarado limpio, es declarado libre de pecado, de inmundicia, de contaminación, y es aceptado en la comunidad de los hijos de Dios. Cuando vemos estos tres capítulos, en todo este contexto, ¿no? De impurezas, de contaminación, de limpieza, de purificación, de rituales, pues entendemos de una o de otra manera que Dios es un Dios santo y quiere que tú y yo vivamos una vida santa, pero que esa santidad y esa perfección o purificación no proviene de nosotros, sino de alguien que nos limpia. El capítulo 13 habla de algunas impurezas que tienen que ver propiamente con aspectos fisiológicos, tanto del hombre como de la mujer, en relación con, especialmente con los órganos genitales, los flujos, tanto en hombre como en mujer. Cada vez que había uno de estos flujos o emisiones de flujo, de semen, de sangre, etcétera, también tenía que someterse a un proceso de purificación, esperar algunos días. Eh, Todo esto tiene un paralelo, todas estas imperfecciones o todas estas impurezas tienen un paralelo con lo que es el pecado. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a mencionar, el pecado es sucio, el pecado es podrido, el pecado es una basura. Si Dios deseaba tener un pueblo como era el pueblo de Israel, limpio de las impurezas físicas, y, y había provisto por medio de los sacerdotes rituales, indicaciones, orientaciones, para mantener a un pueblo limpio de impurezas físicas. ¿Cuánto más hoy día Dios no anhela de nosotros tener a un pueblo limpio del pecado, de las impurezas del pecado? Y es por esa razón que Dios ha provisto en un sacerdote no como Aarón ni como los hijos de Leví, sino ha provisto en un sacerdote, en un sumo sacerdote llamado Cristo Jesús. Ha provisto la salida, la limpieza, la purificación. Y por eso, mis queridos, es importante que usted y yo vayamos al sacerdote cada día, nos presentemos ante Él, mostremos nuestras manchas, nuestra podredumbre, y con toda seguridad podemos creer que Él nos limpia, nos perdona, arranca la suciedad, el mugre que hay en nosotros y nos declara limpios. Entonces, pues todo lo que tenemos que hacer es ir al sacerdote, que es Cristo Jesús, y presentarnos ante Él todos los días para recibir esa limpieza que tú y yo necesitamos. Continuaremos estudiando el libro de Levítico mañana, así que estaremos aquí una vez más. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios y sobre todo que nos ayude a buscar esa limpieza espiritual cada día porque en verdad la necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por tus bondades, por tus cuidados
y por la oportunidad de estudiar tu palabra, de acercarnos a ti por medio de este espacio. Ayúdanos a vivir en santidad a ti. Queremos ser limpios. Queremos que arranques toda inmundicia, toda impureza, toda imperfección y que sobre todo sea tu justicia la que nos cubra, oh Dios. Nosotros no podemos hacerlo, pero por los méritos de Cristo te lo reclamamos, Señor, pues en Él obtenemos toda limpieza y todo perdón. Danos tu bendición, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un feliz día, apreciados hermanos. Mil bendiciones del cielo. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite.